Bienvenidos. Estamos en el continuado, en este caso, del tema de derivadas y corresponde en esta clase tomar en cuenta y vamos a aprender algunos aspectos también muy importantes en lo que constituyen las aplicaciones de las derivadas. Ya habíamos visto una primera parte en clases anteriores que corresponde en este caso, a ciertas aplicaciones que habíamos visto con respecto, les vuelvo a repetir, a lo que es las derivadas en los negocios, en este caso, ¿no? Hoy vamos a hacer el criterio de la segunda derivada, como se está viendo. Vamos a hallar las características de una función, tomando en cuenta una serie de criterios que implica el hecho de encontrar las derivadas de una determinada función y también que nos permita, pues, por supuesto, encontrar algunas características de las funciones y en función de esta siempre tomar decisiones. Habíamos visto, y vamos a ver también, perdón, lo que corresponde a lo que son funciones de costo, funciones de ingreso y la función, en este caso, de beneficio, en este caso, ¿no? Para que, tengamos todo el contexto y veamos las principales aplicaciones, como les decía. Bueno, el ejemplo nos dice, sea y igual a 4x al cubo más 12x al cuadrado menos 36x. Nos piden hallar las características, ¿no? De esta función. Obviamente vamos a utilizar para eso el criterio de la segunda derivada. Y para eso, en general, vamos a seguir los pasos que en este caso ya están descritos, están escritos y vamos a hacer justamente lo que nos piden, este procedimiento que implica también encontrar las características de una función utilizando este criterio. En ese sentido comenzamos. Miren, dense cuenta en este caso que el primer paso, ¿no? El primer paso para encontrar las características de esta función a través del criterio de la segunda derivada es, como está indicando acá, 1, primera derivada. Por lo tanto, nosotros colocaremos y' que para nosotros implica primera derivada será, ¿no? Y empezamos ya a derivar, obviamente, con los conocimientos anteriores que tenemos. La derivada, por ejemplo, de 4x al cubo, está claro que para nosotros es 12x al cuadrado, ¿verdad? Más la derivada de 12x al cuadrado. Para nosotros será 24x menos la derivada de 36x. Para nosotros es 36. Y hemos concluido, en este caso, con el primer paso, que les repito, es encontrar la primera derivada de la función dada. Como segundo paso nos indica igualar a 0 la primera derivada, con el objetivo de encontrar los puntos críticos o raíces también que se le llama. Entonces, nosotros vamos a decir en este caso y' igual a 0. Esto implica que 12x al cuadrado más 24x menos 36 es igual a 0. La primera derivada hemos igualado a 0. Y por lo tanto, esto tenemos que resolver.
Para ciertos fines, ¿no? De cálculo en este caso, lo que podemos hacer y de simplificación, lo que podemos hacer es dividir a ambos lados de esta ecuación entre el número 12, ¿no? Quedando lo siguiente. 12x al cuadrado entre 12 me da un valor o queda el valor de x al cuadrado más, en este caso, 24x entre 12 me da un valor de 2x. Menos 36 entre 12 es menos 3 y 0 entre 12 que me da 0. ¿Sí? En general, miren, dense cuenta que es solamente un artificio, ¿no? Evidentemente hemos cumplido dividiendo este lado izquierdo como también el lado derecho. Una vez que tenemos esta ecuación, nosotros podemos factorizar. Y en este caso, esto puede significar lo siguiente, ¿no? Voy a factorizar, coloco x, coloco el signo más, cierro paréntesis, abro paréntesis, coloco x, más por menos me da menos, cierro paréntesis, igual a 0. Debo encontrar dos números que restados me den 2 y que multiplicados me den un valor de 3. Esos valores son el 3 y el 1. Igual a 0. Por lo tanto, despejando en este caso, ¿no? Por ejemplo, si esto está multiplicando, pasar a dividir, quedaría 0, y por lo tanto, un valor crítico será x igual a menos 3. Si esta expresión pasa a dividir, será 0, y esto, en este caso, despejando x, obtenemos el segundo valor crítico. En este caso, un valor de 1. Ambos valores, estos dos, constituyen para mí mis puntos críticos o raíces. Vamos a encontrar la segunda derivada. Vamos a encontrar la segunda derivada, que en este caso puede ser ya sea de la primera derivada original, valga el término, o de la que hemos simplificado. Utilicemos esta que hemos simplificado para que justamente pues el cálculo sea más sencillo. Voy a colocar aquí y2 en este caso, segunda derivada, y obtengo la derivada de x al cuadrado, para mí va a ser 2x. La derivada de 2x va a ser 2 y la derivada de 3 va a ser 0. Hemos encontrado la segunda derivada. El cuarto paso implica el cuarto paso igual a, como nos está indicando el texto, igualar la segunda derivada a 0, con el objetivo de encontrar también los puntos críticos. Esto va a implicar lo siguiente: 2x más 2, que es la segunda derivada, lo igualamos a 0. Esto, despejando x, nos da un valor de menos 1, que constituye el punto crítico, en este caso, de la segunda derivada, ¿no? Menos 1. Perfecto. Para recapitular, hemos encontrado la primera derivada de la función. Esa primera derivada lo hemos igualado a 0 para encontrar los puntos críticos. Hemos encontrado como tercer paso la segunda derivada
Y el cuarto paso también ha implicado que igualemos a cero la segunda derivada con el objetivo también de encontrar el punto crítico o los puntos críticos o raíces también de la función de la cual estamos hallando sus características. El quinto paso implica determinar la convexidad o concavidad de la función, ¿no? Para esto, lo que vamos a hacer es tomar valores, voy a colocar una X menor al punto crítico, a este punto crítico, lo vamos a resaltar. Vamos a tomar en cuenta un valor menor al punto crítico, en este caso, encontrado, ¿no? Por ejemplo, si eso es así, yo diré, ¿no? En la segunda derivada, y X puede tomar el valor de menos 2, ¿no? Un valor menor al menos 1, que es el punto crítico. Y entonces reemplazando será 2 por menos 2 más 2. Esto me da un valor, 2 por menos 2 es menos 4, más 2 me da menos 2. Aquí es muy importante el signo, menos 2. Este menos 2 implica o identifica que la función presenta o es convexa, desde el menos infinito hasta el menos 1, hasta el punto crítico. Si el resultado da el negativo, quiere decir que presenta un grado de convexidad, ¿sí? Desde el menos infinito hasta el menos 1. Voy a tomar en cuenta ahora valores mayores al punto crítico. Por lo tanto, será segunda derivada, en este caso voy a tomar en cuenta al 0, ¿verdad? Como un número mayor al menos 1. El resultado será 2 por 0 más 2. Esto va a ser igual, acá también es importante el signo, a más 2. Y si encontramos un valor positivo, ¿no? En el criterio de la segunda derivada nos indica que la función es cóncava en el intervalo de menos 1 hasta el más infinito, ¿no? Es cóncava desde el menos 1 hasta el más infinito. El menos 1 es ese punto crítico encontrado. En el paso número 6, vamos al paso número 6, vamos a determinar los puntos máximos y mínimos, ¿no? Para eso voy a también reemplazar en la segunda derivada los valores encontrados o los puntos críticos encontrados en este caso, el segundo paso. Por lo tanto, tomar en cuenta estos dos puntos críticos. Entonces, en la segunda derivada, colocaré cuando x es en principio menos 3. Menos 3. Y el resultado será, coloco 2 por menos 3 más 2. 2 por menos 3 es menos 6, más 2 me da un valor, acá también es importante el signo de menos 4. Si, en este caso, en la segunda derivada, el signo es negativo,
Esto quiere decir que con el punto crítico menos 3, la función presenta un punto o un valor máximo. Si requiero y si deseo encontrar ese valor máximo, por lo tanto, en la función original, en y, voy a reemplazar el valor de menos 3. Es decir, ¿dónde voy a reemplazar? ¿Dónde estará y? Está acá. En esta función vamos a reemplazar para encontrar ese máximo que hemos identificado que representa el punto crítico. Será, por lo tanto, 4 por menos 3 al cubo más 12 por menos 3 al cuadrado menos 36 por menos 3. Realizando los cálculos respectivos, me da un valor de 108. ¿Qué quiere decir? Que cuando x toma el valor de menos 3, esta función alcanza un máximo en y de 108. Vamos a proceder de igual manera, pero ahora tomando en cuenta el otro punto crítico, es decir, x igual a 1. Yo colocaré aquí, ten cuidado Geraldine, por favor. Yo coloco aquí segunda derivada y en este caso coloco el valor de 1. ¿Sí? Por lo tanto será 2 por 1 más 2. Esto es igual, 2 por 1 es 2, más 2 me da un valor, en este caso, de más 4. Esto, cuando en la segunda derivada me dé un valor positivo, el signo al reemplazar ese punto crítico en la segunda derivada, si es positivo, me está indicando que esa función presenta un valor o un punto mínimo, ¿no? Un punto mínimo. Quiero saber cuál es ese punto mínimo. Como hemos realizado anteriormente, en la función original, reemplazaré en y cuando x es igual a 1 y será 4 por 1 al cubo más 12 por 1 al cuadrado menos 36 por 1. El resultado me da un valor de menos 20. Cuando x toma el valor de 1, se presenta un mínimo en la función original, ¿no? Un mínimo de menos 20. Bueno, el punto 7 tiene que ver con el punto de inflexión, ¿no? Y el punto de inflexión, acá vamos a hacer una gráfica, es un punto, bueno, cuando se habla en muchas ocasiones, miren chicos, resulta que las funciones presentan estas características. Y entonces resulta que en general las funciones presentan grados convexos como cóncavos, ¿no? Y resulta que el punto de inflexión, un punto en la función, es el punto donde una función cambia de convexa a cóncava o viceversa. Y ese punto es que vamos a encontrar. Para eso, el punto de inflexión, ¿cómo se calcula? Punto
de inflexión es igual. Lo que se hace es reemplazar en la función original, el punto crítico encontrado en la segunda derivada. Ese valor es -1. Y lo voy a reemplazar y vamos a encontrar el valor. X será igual a -1, entonces digo 4 por -1 al cubo más 12 por -1 al cuadrado menos 36 por -1. El resultado que se obtiene es de 44. El punto de inflexión estará en X igual a -1 y Y igual a 44. Vamos a ver ahora los intervalos de crecimiento y decrecimiento en el paso número 8, ¿no? Para eso tengo esta recta, ¿no? Y voy a tomar en cuenta, en este caso, estos valores, ¿no? Estos factores que se han encontrado al momento de factorizar la primera derivada encontrada de la función. Por lo tanto, estos aspectos me van a ayudar a decidir. Yo voy a colocar acá, por ejemplo, estaba el X más 3, ¿no? Un factor. Y entonces, ¿qué se dice, no? Eso quiere decir que si nosotros reemplazamos, o sea, resolvemos X más 3 igual a 0, sé que X es igual a -3. Es decir, con X menos 3, esta ecuación da 0, ¿sí? Da 0. Pero, ¿qué pasa si toma valores mayores al -3? Por ejemplo, el 0, el 1, el 2, el 3, etc. Si es el 0, miren, 0 más 3 me va a dar 3 positivo. Eso quiere decir que valores mayores al -3 en la ecuación da resultados de valores positivos. Pero si los valores son menores al -3, el -4, el -5, el -10, etc., ejemplo, el -10, -10 más 3 me va a dar -7. Quiere decir que empieza a dar valores de tipo negativo. Voy a agarrar el otro factor, en este caso X menos 1, que es el valor, que es el factor encontrado al momento de haber factorizado la primera derivada, X menos 1. Queda claro también que X, resolviendo, X será igual a 1, ¿no? Es decir, con 1 da un valor de 0. 0. Pero, ¿qué pasa si toma o empieza a tomar valores mayores, por ejemplo, al 1? El 2, por ejemplo. 2 menos 1 me da 1 positivo. Se va obteniendo valores de tipo positivo. Pero, ¿qué pasa si si se toman valores menores al 1? Por ejemplo, el 0. El 0 menos 1 será -1. Empieza a tomar valores de tipo negativo. Listo. Una vez que hemos identificado a través de los factores, ¿no?, los signos correspondientes, tenemos 3 partes, ¿no?, como podemos observar. Una parte, una segunda parte y una tercera parte. Aquí estará 1, 2, 3. Y hacemos la regla de los signos. Menos por menos, acá me da más.
Menos por más me da menos. Y más por más me da más. ¿Qué concluyo? ¿No? ¿Qué concluyo? Que esta función crece ¿en qué intervalos? Donde exista positivo en la primera derivada, las funciones siempre crecen. Por lo tanto, en esta primera parte, esta función crece desde el menos infinito hasta el menos 3. Y también crece esta otra parte por tener un signo positivo desde el 1, en este caso, hasta el más infinito. Hasta el más infinito. Esta función decrece, acá podemos colocar, esta función decrece, ¿no? Y tomaremos en cuenta el signo negativo. Eso quiere decir que en la primera derivada, si el signo da negativo, siempre las funciones decrecen. Y está en la segunda parte, es decir, desde el menos 3 hasta el menos 1. Hemos encontrado, miren chicos, por lo tanto, una serie de características, miren, que nos habían pedido de esta función dada. La primera derivada, los puntos críticos al igualar la primera derivada, igualar a 0. Hemos encontrado la segunda derivada. Hemos igualado a 0 esa derivada para hallar el punto crítico. Hemos determinado el grado de convexidad y concavidad, los intervalos, ¿no? Que esas funciones tienen esos grados de convexo y cóncavo. Hemos determinado los puntos máximos y mínimos que presenta la función. Hemos hallado el punto de inflexión como ese punto en donde una función cambia de cóncava a convexa y viceversa, y dónde esta función crece y dónde esta función decrece en función a la ley de signos de la primera derivada. Entonces, ahora, todos estos, miren, vamos ahora, estos valores que en algún caso parecen confusos, ¿no? Que no parece un poco entenderse, ya hemos dibujado la gráfica y miren cómo resulta la gráfica de esta función, que es lo primero que quiero que se fijen. En este caso, esta es el comportamiento de la función que hemos encontrado sus características. Por lo tanto, es 4x al cubo más 12x al cuadrado menos 36x. Aquí está. ¿Sí? Perfecto. En general, nos indicaban que esta función, ¿no?, es convexa y cóncava, en este caso, en el intervalo menos infinito y menos 1. Es convexa. ¿Qué quiere decir convexa? Miren, presenta este comportamiento, ¿no? Miren, hacia arriba y luego hacia abajo. Es convexa desde menos infinito hasta, en este caso, el menos 1. Hasta el menos 1. Pero nos indican que es cóncava desde el menos 1 hasta el más infinito. Desde el menos 1 hasta el más infinito, en este caso aquí colocaremos más infinito, representa o presenta una concavidad. Habíamos indicado también que cuando x toma el valor de menos 3, esta función presentaba un máximo en 108. Cuando x es menos 3, un punto máximo en 108 en y. También habíamos encontrado que cuando x toma el valor de 1, y toma un valor, representa en la segunda derivada un mínimo, por el signo, y ese mínimo era menos 20. En la gráfica, cuando x es 1, y es menos 20. Y también habíamos hallado lo que les decía, el punto de inflexión, que daba en x igual a menos 1 y y 44.
punto de inflexión, x menos 1 y y 44. Es el punto donde una función cambia de convexa a cóncava o viceversa. ¿Sí? Y para finalizar, les había indicado que esta función crece en estos intervalos. Veamos. Miren, desde menos infinito está creciendo, 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 hasta el menos 3. Hasta el menos 3. Y también empieza a crecer desde el 1 hasta el más infinito. Desde el 1 hasta el más infinito. Esta función decrece desde menos 1, desde menos 3, perdón, hasta el 1 en este caso, ¿no? Esto es 1, perdón, acá es 1, ¿no? Hasta el 1. ¿Ya? Porque esto era 1, ¿no? 1. Desde el menos 3, en este caso, desde el menos 1, perdón, hasta el 1 en este caso, ¿no? Está decreciendo desde el menos 3, miren, empieza a decrecer, menos 3, hasta el 1. Empieza a decrecer. Y claro, luego empieza a subir por por la ley de signos que hemos considerado, ¿no? Bien, hasta aquí, chicos, alguna consulta que tengan con respecto a las características de una función utilizando el criterio de la segunda derivada. Algo que no se haya entendido, algo que quisieran que repita. Bueno, si no hay nada, vamos a continuar y en este caso vamos a entrar a las funciones de costo, a las funciones de ingreso y funciones de beneficio, ¿no? Que también son muy importantes a la hora de tomar decisiones con respecto a este tipo de funciones en este caso. Veamos el siguiente ejemplo que corresponde a una función de costo. Dice, sea el costo total igual a x al cubo menos 6q al cuadrado más 12q más 18 y me piden hallar el costo marginal, hallar el costo promedio, hallar el costo promedio marginal y en este caso el valor de Q que hace mínimo el costo marginal en este caso, ¿no? Y en este caso lo que vamos a utilizar acá, podemos aumentar, utilizar el criterio de la primera derivada. Veamos, ¿no? Bien, en este caso, bueno, tenemos la función de costo total. Y en principio me piden hallar el costo marginal. Aquí está el costo marginal. Como les indicaba, chicos, ¿no? Cuando yo les pida el término o hablemos de marginal, nos estamos refiriendo a encontrar la primera derivada, en este caso del costo total. Por eso es que la fórmula es clara. Costo marginal es igual, este es su símbolo o la simbología que se puede utilizar, o igual también costo total prima, que para nosotros quiere decir primera derivada del costo total. Por lo tanto, el costo marginal. Esto será igual, por lo tanto, a la primera derivada del costo total, que va a ser igual. La derivada de Q al cubo va a ser 3Q al cuadrado.
menos la derivada de 6q al cuadrado me da un valor, en este caso, de 12q, ¿verdad? Más la derivada de 12q para mí tiene un valor de 12 y la derivada de más 18, que constituye una constante, es 0. Acabo de encontrar el costo marginal o la primera derivada del costo total. Ahora me piden hallar, en este caso me piden hallar el costo promedio, simbolizado por C barra. Igual, el costo promedio es igual al costo total sobre la cantidad, en este caso sobre X. Como estamos manejando Q, en este caso, en este caso en cuenta de X, bueno, evidentemente esto puede colocarse como que costo total, por lo tanto va a ser igual a dividir el costo total entre Q, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo, que es lo que vamos a hacer. Coloco el costo total, lo tengo, Q al cubo menos 6Q al cuadrado más 12Q más 18, y todo eso lo vamos a dividir entre la cantidad. En este caso, repito, que estamos manejando Q. Si yo divido esta Q con cada uno, obtendré Q al cubo entre Q menos 6Q al cuadrado entre Q más 12Q entre Q más 18Q entre Q en este caso. Simplificando, Q al cubo entre Q me queda Q al cuadrado menos 6Q al cuadrado entre Q es igual a 6Q más 12Q entre Q me da 12 más 18Q, ¿no? Hemos encontrado el costo promedio, que en este caso está simplificado, ¿no? El costo promedio. Bueno, ahora me piden hallar el costo promedio marginal. El costo promedio marginal, que es igual al costo marginal barra, ¿no? Que identifica promedio y que me indican que es igual a X, ¿no? A X por el costo total derivado en este caso, ¿no? Prima, o sea, encontrar por el costo marginal también podríamos haber colocado, menos el costo total dividido entre la cantidad al cuadrado. O sea, en pocas palabras, el costo marginal promedio va a ser igual, ¿no? A Q, porque estamos manejando esa variable, en este caso, por el costo marginal, ¿sí? Menos el costo total dividido entre la cantidad al cuadrado. Voy a reemplazar y decimos, aquí línea de fracción, colocamos Q por el costo marginal. El costo marginal encontrado. Es esta la primera derivada del costo total, que será por 3Q al cuadrado menos 12Q más 12 menos, vamos a abrir paréntesis,
según la fórmula, el costo total. El costo total lo tenemos aquí. Y lo copiamos. En este caso, menos Q al cubo menos 6Q al cuadrado más 12Q más 18. Todo esto dividido entre Q al cuadrado. Listo, ¿no? Vamos a hacer algunas simplificaciones y algunas multiplicaciones, algunas operaciones, ¿no? En este caso será 3Q al cuadrado por Q me da 3Q al cubo. 12Q por Q al cuadrado va a ser menos 12Q al cuadrado. 12 por Q me da más 12Q menos Q al cubo, menos por menos me da más 6Q al cuadrado, menos por más me da menos 12Q y menos por más me da menos 18. Todo esto dividido entre Q al cuadrado. Fruto de esto, en general, vamos a poder simplificar algunos aspectos. Por ejemplo, 12Q positivo con menos 12Q negativo se puede simplificar, ¿sí? Y vamos a hacer algunas otras operaciones más. En este caso, acá podemos escribir igual, ¿no? Vamos a hacer, ¿no? 3Q al cubo menos Q al cubo es 2Q al cubo, 12Q al cuadrado menos 6Q al cuadrado me da menos 6Q al cuadrado y acá tengo menos 18 dividido entre Q al cuadrado. Esto va a dividir con cada uno y resulta que obtenemos 2Q menos 6 más 18Q al cuadrado. Hemos encontrado en este caso el costo promedio marginal. El costo promedio marginal, ¿no? Es como si derivaríamos esto, ¿no? Miren, si aquí tengo el costo promedio, puedo encontrar su derivada. Veamos. Derivada de Q al cuadrado, 2Q. Derivada de 6Q menos 6. La derivada de 2 es 0, ¿sí? Y la derivada de 18Q da 18Q al cuadrado, ¿no? Con lo cual se está ratificando que este es el costo promedio marginal. Y por último, me están pidiendo que debo hallar el valor de Q que hace mínimo el costo marginal. Voy a hallar el valor de Q que hace mínimo el costo marginal. Y miren que me dice que utilice el criterio de la primera derivada, ¿no? Es decir, repasando, este es el criterio. Miren, he tenido que hallar la primera derivada, he igualado a 0, he hecho el análisis de los signos y he determinado si es un punto máximo o mínimo. Todos estos pasos tendré que hacerlos. Entonces, vuelvo al ejercicio. Y entonces acá, por lo tanto, voy a decir, en este caso el primer paso es para hallar ese Q que hace mínimo el costo marginal, ¿no?
lo que hallo es, en este caso, la primera derivada del costo total. O sea, voy a hallar el costo marginal que yo ya lo tengo, ¿no? Que yo ya lo tengo, que en este caso es 3q al cuadrado menos 12q más 12. Y eso hacemos. Escribimos, ¿no? 3q al cuadrado menos 12q más 12. Una vez que lo que hemos hallado es el costo marginal en este caso, ¿no? Es el costo marginal. Y me están pidiendo, miren, acabo de encontrar el costo marginal. Ahora voy a volver a derivar el costo marginal, voy a encontrar el costo marginal prima, y esto va a ser igual a 3q al cuadrado, es decir, va a ser 6q menos la derivada de 12q, en este caso va a ser 12. La derivada de 12 es 0. Este costo marginal en su primera derivada lo voy a igualar a 0. ¿Eso qué quiere decir? 6q menos 12 igual a 0. Haciendo operaciones se obtiene una q igual a 2. ¿No? Este es el punto crítico a encontrar. Ahora debo determinar, utilizando el criterio de la primera derivada, que este punto crítico q igual a 2 representa un mínimo. ¿Para eso qué hacemos? En el costo marginal en su primera derivada, voy a colocar valores menores a este punto crítico y luego mayores. Y de acuerdo a cómo me salgan los signos, determinaré esa situación. Un valor menor que el 2 puede ser el 1. Coloco el 1 y entonces digo 6, estamos reemplazando en la primera derivada del costo marginal, 6 por 1 menos 12. Esto me da un valor, voy a colocarlo con rojo, de menos 6, que es el signo el que me importa. Voy a reemplazar ahora en el costo marginal en su primera derivada un número mayor al 2, que puede ser el 3. 6, en este caso por 3, menos 12, y me da un valor de más 6. Y la regla dice, si primero sale negativo y luego positivo, quiere decir que este punto crítico encontrado representa un valor mínimo, con lo que estamos confirmando que el costo marginal, el punto mínimo en el costo marginal se da cuando Q es igual a 2. Si quiero saber cuánto es el costo marginal en ese punto, ese valor mínimo, lo único que voy a hacer es reemplazar en el costo marginal. Costo marginal cuando Q es 2. Acá vamos a reemplazar. 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 12. Esto es igual o da un valor igual a 0, ¿no? Da un valor igual a 0. Con lo cual, estaríamos indicando que cuando Q es 2, el costo marginal tiene un valor de 0 en este caso, ¿no? En este caso. No sé si tienen hasta aquí alguna consulta con respecto a los tipos de costos que hemos hallado, porque bueno, luego el ingreso también es muy similar al procedimiento que hemos realizado. No sé si tienen alguna consulta. Continuaremos entonces. Ahora vamos a trabajar con el ingreso, que como les indicaba, chicos, también es muy similar al tratamiento de la función de costo. En este caso, nos indica
sea la función de demanda P igual a 500 menos 5Q. Me piden hallar el ingreso marginal, el ingreso promedio, el ingreso marginal promedio y el número de unidades que hace mínimo el ingreso. ¿Cuál sería este ingreso máximo? En este caso también podríamos utilizar el criterio de la segunda derivada. Ahora vamos a hacer con la segunda derivada. En el primer caso hicimos con el criterio de la primera derivada. En este caso, chicos, me están dando la función de demanda, es decir, el precio, que es igual a 500 menos 5Q. Y yo sé que el ingreso es igual al precio por la cantidad. Por lo tanto, entonces, esto va a ser igual, cumpliendo esta fórmula, el precio es igual a 500 menos 5Q y lo voy a multiplicar por una Q. En este caso me está indicando X, ¿no? Pero como estamos manejando, repito, la variable ahora Q, lo multiplico por Q. Y el resultado que obtengo es 500Q menos 5Q al cuadrado. Acabo de encontrar, chicos, el ingreso, la función de ingreso total. ¿Sí? La función de ingreso total. Si ya tengo el ingreso, entonces puedo obtener el ingreso marginal. El ingreso marginal, de acuerdo al símbolo que está acá, es evidentemente la primera derivada del ingreso total. Entonces, esto será igual a lo siguiente, ¿no? La derivada de 500Q va a ser en este caso 500 menos, en este caso, la derivada de 5Q al cuadrado me da un valor de 10Q, con lo que hemos hallado el ingreso marginal. El ingreso marginal. Voy a hallar ahora el ingreso promedio. El ingreso promedio es igual al ingreso total dividido entre la cantidad. Si yo coloco aquí igual, entonces el ingreso total es igual a 500Q menos 5Q al cuadrado. Todo eso dividido entre Q. Simplificando, en este caso, Q va con cada uno de estos sumándose y restando del numerador, será igual a 500 menos 5Q. Acabo de hallar, en este caso, el ingreso promedio, simplificado en este caso. Vamos a hallar también, en este caso, como nos está indicando, el ingreso promedio marginal. Que miren, si aquí ya tengo el ingreso promedio y si esto lo derivo, el resultado que tendría que sacar es la derivada de 500 sería 0 y la derivada de menos 5Q tendría que ser 5. Pero vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Que tendría que darnos lo mismo. Voy a colocar igual y entonces digo X para mí va a ser Q y lo voy a multiplicar por el ingreso total prima o costo marginal, que para mí es igual a 500 menos 10Q, menos, lo voy a restar, el ingreso total. 500Q menos 5Q al cuadrado. Todo esto dividido entre Q al cuadrado. Haciendo operaciones obtengo 500 por Q me da 500Q
menos 10Q por Q me da 10Q al cuadrado, menos 500Q, menos por menos me da más 5Q al cuadrado, todo eso dividido entre Q al cuadrado. Podemos simplificar 500Q menos 500Q, me queda en este caso, se puede simplificar y podemos seguir haciendo operaciones y puedo indicar que menos 10Q al cuadrado más 5Q me da un valor de menos 5Q al cuadrado, todo eso dividido entre Q al cuadrado. Simplificando Q al cuadrado con Q al cuadrado, encuentro que el ingreso marginal promedio es igual a menos 5, como lo habíamos determinado aquí. Ahora me están indicando que si este es mi ingreso, quiero encontrar el número de unidades Q, en este caso, que hace máximo el ingreso. Se habla de máximo en el ingreso porque evidentemente necesito que ese ingreso sea máximo, ¿no? Si es costo, hablaré de mínimo. Y me dicen cuál es el ingreso máximo. Para eso voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. Acabamos de ver, miren chicos, el criterio de la segunda derivada. Se encuentra la primera derivada, se iguala a 0, se encuentra la segunda derivada y se encuentra también, en este caso, ese punto crítico, y para saber si hay un punto máximo o mínimo se utilizará este criterio. No se les vaya a olvidar. Veamos. En este caso, lo primero que voy a hacer es encontrar el ingreso marginal o la primera derivada del ingreso, que ya lo tengo, ¿no? Ingreso total. En este caso, acá yo ya lo tengo, es 500 menos 10Q. Por lo tanto, colocaré que la primera derivada del ingreso total es igual a 500 menos 10Q. Esta primera derivada lo iguala a 0. Primera derivada del ingreso total igual a 0. Esto implica que 500 menos 10Q igual a 0. Despejando Q se obtiene un valor de 50 unidades. Esta Q, por lo tanto, debo determinar a través del criterio de la segunda derivada que sí constituye un punto máximo. Eso no se les vaya a olvidar. No basta con encontrar esto, sino que debo demostrar que es un punto máximo. Y como me han pedido a través del criterio de la segunda derivada, yo voy a encontrar la segunda derivada del ingreso total. En este caso, esta era la primera derivada y digo, derivada de 500 es 0, por ser una constante. Y la derivada de menos 10Q es menos 10. ¿Y qué pasó acá? Si en el criterio de la segunda derivada el resultado daba un valor negativo, se dice que constituye un máximo. Aquí tuvimos que reemplazar. En nuestro ejercicio actual, obviamente ya dio directamente negativo, pero eso no impide o no invalida que con el valor negativo encontrado, digamos que Q 50 unidades se trata de un punto máximo. Si yo quiero encontrar el ingreso total máximo, lo voy a reemplazar en este caso cuando Q es igual a 50, ¿no? Y entonces coloco 500 por 50 menos 5 por 50 al cuadrado. Obtengo un ingreso máximo en pesos de 12,000
500, ¿no? Con lo cual estoy encontrando que en Q 50 unidades, que sí representa un máximo a través del criterio de la segunda derivada, ese ingreso máximo implica un valor de 12.500, ¿no? De 12.500. Ahora vamos a hacer una función de beneficio o de utilidad en este caso. Me indica de que la utilidad es igual a menos 4x al cubo menos 3x al cuadrado más 18x, y me están pidiendo en este caso que encuentre la máxima utilidad, o sea, esta x que hace máxima la utilidad. ¿Y cuál sería esa utilidad máxima? En este caso podemos utilizar también el criterio de la segunda derivada. Vamos a utilizar. Y vamos a colocar lo siguiente. Yo coloco la utilidad y el primer paso, sí o sí, para encontrar el número de unidad que hace máxima la utilidad es encontrar la primera derivada. Voy a encontrar la utilidad marginal o U' en este caso y digo, derivada de menos 4x al cubo va a ser menos 12x al cuadrado. Derivada de menos 3x al cuadrado, menos 6x. Y la derivada de 18x es 18. ¿Sí? Ahora, esta utilidad marginal lo debo igualar a 0. Esto implica que va a ser menos 12x al cuadrado menos 6x más 18 igual a 0. ¿Sí? Y vamos a encontrar las raíces en este caso. Para este caso, puedo resolver utilizando la fórmula general, que tiene la siguiente característica como ustedes conocen. Si ustedes utilizan adecuadamente esta fórmula por ser cuadrática, se van a dar cuenta que las raíces es igual a x igual a 1 y x igual a menos 3 medios. Son los dos valores que encuentro. Pero en general, por lógica, queda claro que yo no voy a utilizar este valor, ¿no? Por ser negativo. Y el único que voy a tomar en cuenta es este valor de x igual a 1. Les repito, por lógica, ¿no? Porque no puedo considerar una cantidad negativa y solamente voy a tomar en cuenta la cantidad positiva. ¿Sí? Ahora, para determinar que se trata de un punto máximo, este punto crítico x igual a 1, voy a encontrar la segunda derivada. Seguramente acá voy a tomar en cuenta, en este caso, en función de x ser esto no, voy a tomar en cuenta esta derivada. Entonces digo, derivada de menos 2x al cuadrado va a ser menos 24x. La derivada de menos 6x es menos 6 y la derivada de 18 es 0. Si yo reemplazo en la segunda derivada el punto crítico encontrado x igual a 1, menos 24 por 1 menos 6, obtengo un valor de, en este caso, menos 30. Como la segunda derivada ha salido negativa, se puede afirmar que el punto crítico x igual a 1 representa un máximo. Si quiero encontrar el valor de la utilidad máxima, voy a tener que reemplazar en la utilidad cuando x es igual a 1 y diré menos 4 por 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado
más 18 por 1. El valor que se obtiene es 11 como utilidad máxima, en este caso que estamos encontrando. ¿Alguna consulta, chicos, con respecto a las funciones de ingreso, de costo o de utilidad que hemos desarrollado? En general, bueno, mientras tal vez piensan un poquito, solamente les muestro también lo que está en Moodle. He dejado una serie de videos y de ejercicios que están aquí, además de otras aplicaciones que tienen que ver, por supuesto, como siempre les he indicado. Y acá también ya está nuestra clase de aplicaciones de las derivadas, en este caso no. Seguramente por acá también estará ya las aplicaciones, estas aplicaciones que las estamos grabando y que obviamente también deben tomar en cuenta en este caso, ¿no?